Buen domingo tengan todos allá en casa. Eh, es un gusto estar con ustedes, amadas personas, amados hermanos, amigos, hasta donde llegue eh, este medio. Este, Quisiéramos compartir en este domingo la palabra con ustedes. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, capítulo número 12. Para todos los que tienen Biblia allá en casa, por favor, si me acompañan, vamos a darle lectura al versículo número 17 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Verso 17, vamos a leer, hermanos. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos ahí en casa a orar, por favor, si me quieren acompañar, si es tan amable. Vamos a pedirle al Señor nos ayude en este día a exponer la palabra, que seamos bendecidos a través de la exposición de la palabra. Padre, gracias te damos por tus grandes bondades, misericordias. Señor, gracias por tu cuidado, Señor. Al leer tu palabra entendemos, Señor, que para ti no hay acepción de personas, Señor. Y tú quieres llegar, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Quieres que este evangelio sea predicado, Señor, en todo rincón de la tierra. Y hoy pedimos, Señor, no solo que sea predicado el evangelio, sino que sea recibido ese evangelio a través de por los oyentes. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien murió en la cruz por todo el mundo. Amén. Amén. Estamos leyendo que la gente, daba testimonio la gente que estaba con él. Entendemos esto, amadas personas, dice aquí, cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Y nosotros hoy podemos decir, bueno, ¿dónde estaba o dónde? Recordemos que Lázaro fue resucitado entre los muertos, literalmente. ¿En dónde? Allá en Betania. Esta gente que vio el milagro, que pudieron presenciar con sus propios ojos este gran y magnífico milagro, venían dando testimonio, amadas personas. Recuerden que en el Evangelio de Lucas, leíamos la vez pasada, la semana pasada, los discípulos se regocijaron por estas obras, por estos acontecimientos, por estos milagros que ellos estaban o habían presenciado. Por lo tanto, empezaron a dar testimonio. Yo creo que cuando nosotros vemos un milagro de Dios, yo comentaba la semana pasada, amadas personas, no podemos callar algo que hemos visto de parte de Dios. No podemos. Todo lo contrario, queremos proclamar ese acontecimiento, esa obra de Dios, y nosotros como discípulos queremos, ¿verdad?, proclamar el nombre de Jesucristo, queremos darlo a conocer, y es lo que estaban haciendo estas personas, que dice la Escritura, daba testimonio la gente que estaba con él
cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Está aquí confirmando lo que estamos diciendo, está aquí respaldando esto que te estoy mencionando, el Espíritu Santo a través de la palabra. Estaba la gente entonces testificando. Por ese testimonio la voz se corrió, venía Jesucristo de Betania a la ciudad de Jerusalén. Entonces varios de estos que habían presenciado la resurrección de Lázaro vinieron y empezaron a correr la voz. De tal manera que la gente comenzó entonces a correr la voz entre las multitudes. La gente vino a recibir a Jesucristo en esa entrada a la ciudad. Empezaron a poner ramas en el piso, en el camino, por las calles, y empezaron a clamar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablábamos de que el cumplimiento mesiánico de varios textos mesiánicos del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. A manera de recordatorio te comento esto, ¿verdad? Y si aquellos que no pudieron ver el mensaje, está en nuestro canal, está ahí en nuestra página, para que pueda usted revisar esto que le digo. Entonces la gente comenzó a clamar, amados, comenzó a gritar: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Empezaron a recibir al Señor. ¿Por qué? Algunos de aquellos discípulos comenzaron, dice la Escritura, a testificar, a dar testimonio. Entonces, nosotros no podemos testificar algo que no hemos visto. No podemos nosotros decir algo que a veces no hemos visto con nuestros propios ojos. De hecho, ese testificar no lo podemos hacer si nosotros no estuvimos ahí. Sin embargo, estos que estuvieron, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, amados hermanos, es confiable el testimonio, número uno, porque fue uno de los discípulos del Señor. Número dos, estuvo con él. Él presenció con sus propios ojos esto que nos está narrando, nos está comentando, y quiere llevarnos a conocer a este Jesucristo, predicado, anunciado por aún los apóstoles, por los ángeles, dice la Escritura también. Quería darnos a conocer a Jesús, y querían otros dar a conocer a Jesucristo. Entonces, varios vinieron, amados, varias personas vinieron juntamente con él. Otros que en ese momento se encontraban ya en la ciudad, al escuchar este testimonio, empezaron también ellos mismos a correr la voz de que Jesucristo venía. La gente daba testimonio, por lo cual dice el verso 18, también habían venido la gente a recibirle. Eso lo vimos la semana pasada. La gente vino entonces a recibirle al escuchar el testimonio de aquellas personas que venían de Betania y otras que ya estaban ahí, porque habían oído que Jesucristo había hecho esta señal. Entonces, amadas personas, yo decía algo, comentaba algo, yo compartí algo la semana pasada. La gente, amadas personas, empezó a proclamar o empezó a decir Hosana, ¿sí? Empezó a gran voz a decir en ese versículo 13, salieron a recibirle y clamaban, dice la palabra. Gritaba la gente, amadas personas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas personas, al haber oído el testimonio, comenzaron a gritar Hosana. Y yo decía que para unos que estaban emocionados, sí, empezaron a dejarse llevar por el grito de otros. Hosana, Hosana. Y amadas personas, esto es muy importante lo que está diciendo el verso número 17. Cuando tú escuchas el testimonio de alguien, puede llevarte a creer, puede llevarte
de hecho, a sensibilizar tu corazón y a creer lo que se está diciendo de la persona. Entonces los discípulos o las personas más bien que se encontraban ahí, creyeron al testimonio de las personas que les contaban lo que había ocurrido en Betania. Pues está hablando el versículo 17 de ese hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Fueron estos los que estuvieron en Betania, los que empezaron a dar testimonio. Ahora bien, empezaron a dar testimonio, creyeron, dijeron algo, hermanos. Yo creo en el corazón del pueblo judío, del pueblo hebreo, al oír, acaba de resucitar Jesús a una persona muerta. Y mira que no era alguien que acababa de morir, era una persona que ya, dice la Escritura, ya olía mal. Eso es otra cuestión de alguna manera para tomarlo en cuenta. O sea, no fue un milagro pequeño, fue un gran milagro lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, el que había realizado el Señor. Entonces, cuando imagínate tú siendo judío, estando bajo el yugo romano, siendo esclavo de los romanos, etcétera, vas pasando por la calle y te encuentra un romano y te dice, hey tú, llévate mi carga de aquí hasta X lugar. La gente era maltratada. La gente era tratada exactamente casi algunos como esclavos. Al oír que Jesús no solamente había resucitado, imagínate tú que empezaron a decir, mira, alimentó a 5,000, alimentó a 3,000, resucitó aquí o allá, liberó al endemoniado. Yo creo que creyeron algo, las personas en su mente comenzaron así a pensar, si este hombre puede alimentar a 5,000 personas. Recuerden que en ese momento querían hacerle rey, dice la palabra. Si este hombre dio vista a ciegos, si este hombre le sanó a 10 leprosos, si este hombre ha resucitado a varios muertos, este hombre puede liberarnos del pueblo romano. De ahí el grito, de ahí que empezaron a decir Hosana, de ahí que empezaron a decir bendito. O sea, ha llegado nuestra salvación. Él es el que nos va a libertar, va a hacer pedazos el yugo de los romanos. Como que empezaron así como que a sentir cierta paz, cierta tranquilidad, como que empezaron a sentir, por fin vamos a ser libres. Eso como que les empezó a llevar a eso, amadas personas. Pero estos mismos, amados, recordemos también, yo decía que en este capítulo 12 estamos hablando ya de la última semana, sí, que se acercaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos decir que entonces algún comentarista dice que se está pensando que esta narración se dio por ahí del día lunes. Este evento de que nuestro Señor vino a partir del versículo número 12 en adelante, estamos hablando por ahí del día lunes. Entonces, este hecho, amadas personas, te digo, era apenas unos días, 5 días, 4 días antes de su muerte, había ocurrido esto. Y estos mismos que estaban gritando Hosana, amados, estas mismas personas que estaban aventando ramas de palmeras al piso, cuando vieron que no fueron libertados por este hombre, o sea, él no hizo más que se entregó, dejarse apresar por ahí, dejarse tomar por aquellos que le perseguían, dijeron, este hombre no tiene poder, etcétera. Unos gritaban estando en la cruz, a otros salvó, bueno, que se salve, o sea, no tiene poder. Y comenzaron, la palabra nos dice que se dejaron llevar aún por los fariseos,
y empezaron a decir, crucifícale, crucifícale. Estos que estaban gritando, amados, el día lunes, Hosana, ¿sí? Estos mismos fueron los que estaban gritando el día en el que fue apresado nuestro Señor Jesucristo, crucifícale, crucifícale. Estos hombres emocionales, amados, eran aquellos que al no ver respuesta al deseo de su corazón de quererse libres del yugo romano, fueron los mismos, varios de ellos, no quiero decir que todos, varios de ellos que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Es muy importante, amados, por lo cual dice el verso 18, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, esa gente que había venido a recibirle y comenzó a lanzar, te decía, las ramas de palmera y empezó a decir, Hosana, bendito el que viene, fueron estos que habían oído, eran los que también estaban en el día de la muerte del juicio de nuestro Señor Jesucristo, un juicio injusto, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? ¿Qué nos quiere decir el texto, hermanos? Me imagino el momento en el que nuestro Señor entra a la ciudad. Grandes gritos, las ramas. Los judíos, yo creo, pensaron, estamos acabados. Estamos acabados por este hombre sencillo que montó en el asno, etcétera, venía en un plan de paz al pueblo, viniendo en un son de paz entrando a la gran ciudad, Jerusalén. Y mira, todo mundo, dice el texto, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Todo mundo, amados, todo mundo iba tras el Señor Jesucristo, unos por convicción, otros por emoción, creo yo. Unos porque estaban seguros de lo que estaban haciendo, pero otros se dejaban llevar simplemente porque eran religiosos, tal vez, en su vida. Entonces, los fariseos se hallaron frustrados, yo creo. Por otro lado, estaban enojados contra el Señor Jesucristo. Yo me imagino que uno le decía, oye, ya ves, no podemos contra él. Mira, todo mundo le sigue. Mira, todos nos han abandonado. O sea, lo que hemos nosotros planeado desde días, semanas atrás, no va a dar funcionado. Vamos a fracasar en lo que estamos queriendo nosotros hacer. Parecía que sus planes estaban acabados. Pareciera que entonces los fariseos, y de hecho venían los fariseos, amados. Acuérdense que yo citaba a Lucas hace la semana pasada, 19, y yo decía, amados, que los fariseos decían que le decían a Jesús que callara a los discípulos. Le decían que callara a los discípulos y Jesucristo le responde a los fariseos que preguntaban y que decían o querían mandar. Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Estaban los judíos entre esa multitud también, y aunque ellos no estaban gritando, Hosana, Hosana, ellos por lo menos estaban mirando lo que estaba ocurriendo. El momento aquel, hermanos, la gente iba tras el Señor Jesucristo. Gran multitud, amados, recuerden, yo daba así aquel número de las ovejas, de los corderos que fueron sacrificados en una Pascua. Decía Josefo, amados, que por lo menos en una Pascua se sacrificaron 256,500 ovejas. Es un número muy grande y me lleva a pensar que era una gran multitud, era un pueblo muy grande que vinieron para ofrecer aún por familia. Algunos eran un cordero para 2 familias, etcétera, dependiendo del tamaño. Pero fue un momento impresionante, amados. Grandes multitudes se habían dado cita a ese lugar.
no tengo en mi mente, en mi cabeza, no concibo qué número estuvo presente ese día de gente, pero fue una gran multitud. Eran multitudes las que se agolpaban, venían grandes masas, familias, tribus, y aparte de tribus, quisiera yo que viéramos el texto número 20, amados. Dice la Escritura en este pasaje, dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Vuelvo a leer este versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Nos está diciendo algo muy importante el texto. Nos está diciendo que gente no judía se había dado cita, había venido también para lo mismo que se habían dado cita los demás, los judíos. ¿A qué venían, amados? Los judíos venían porque estaban obedeciendo al mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, de venir, de subir, de ofrecer el cordero de la Pascua. Y este pueblo, dice aquí griego, estos griegos, digo pueblo, no sé cuántos eran, lo que sí te digo es que venían con el deseo de adorar también a Dios. Venían con ese mismo deseo, y yo creo de manera muy personal que venían con más deseo que muchos fariseos que se encontraban en ese día ahí presentes, que venían también para adorar. Yo creo que muchos de estos griegos de los que la Escritura aquí cita o menciona, venían con más disposición para ofrecer ese cordero, venían en una condición más obediente, más humilde, creo yo, más sumisa tal vez, para poder ofrecer ese sacrificio, para poder obedecer a ese mandamiento que el Señor Jesucristo, el Padre le había dado al pueblo en el Antiguo Testamento, de poder celebrar la Pascua. Sí, venían con ese corazón, con ese deseo de poder estar, de poder obedecer, y de hecho entre el templo había un lugar donde los gentiles también adoraban a Dios, algunos gentiles prosélitos, otros, varias personas venían de entre el pueblo judío y de entre el pueblo que no era judío, también para adorar a Dios. Nos está diciendo, como yo te decía, algo muy importante aquí. ¿Sí? Estos hombres entonces habían venido. Verso número 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjate cómo dice el texto. Estos griegos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ustedes se acordarán cuando aquella mujer sirofenicia, aquella mujer también gentil, se acercó al Señor y dijo ella, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a tener esa conversación con aquella mujer, Él les decía o le dijo a aquella mujer, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él le dijo que no estaba bien dar el pan y echarlo a los perrillos, no era correcto, él decía. Y aquella mujer rogando, aquella mujer
humillada, aquella mujer con una gran necesidad en su vida, sabía una cosa: aquel hombre, aquel puede hacer lo que la medicina o lo que mis líderes, mis consejeros, mis pastores, mis guías no pueden hacer. Y de alguna manera aquella mujer recibió la palabra del Señor, de tal manera que cuando nuestro Señor terminó su conversación, le dijo: ve en paz, ve en paz, le dijo el Señor. La despidió en paz, la despidió aún diciendo que su fe le había hecho salva. Una mujer que había creído en una persona ajena a su pueblo. ¿Sí? Y estos hombres del que está hablando el verso 20, que había subido para adorar, quiere decirnos mucho el texto, hermanos. Tú no puedes adorar algo o a alguien que no has conocido. Tú no puedes adorar a alguien que no has conocido. ¿Recuerdas tú cuando Ruth, la moabita, deja su tierra, deja su parentela y decide venir con Noemí? Le dijo algo muy importante a aquella mujer, moabita, por cierto. Una mujer, podemos decir, gentil, no judía. Le dijo: tu pueblo será mi pueblo. O sea, voy a renunciar a mi pueblo. Voy a renunciar a mi familia, a mi tierra, a mi parentela. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más? Tu Dios será mi Dios. Esta mujer moabita y estos hombres, para venir y adorar a Dios, tuvieron que haber renunciado a sus ídolos. Tuvieron que haber renunciado a aquellos dioses a los que antes servían, dioses que no eran dioses, ¿sí? Ídolos que simplemente, como dice la Escritura, hecho por manos humanas. Entonces estos hombres venían con una convicción, venían a adorar, venían para adorar. Pero en esa hambre y en ese deseo de querer venir y adorar y conocer al único Dios verdadero, querían conocer también al Mesías, al Salvador del mundo, al Mesías profetizado a través de toda la Biblia, del Antiguo Testamento. Y cuando ellos escucharon de Jesús, amados, no se quedaron ahí, pues no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, para nosotros no hay acceso más allá, etcétera. Ellos querían venir, dice el texto, y le dijeron a Felipe: quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos conocerlo más de cerca. Quisiéramos que Él nos explicara tal vez algunas preguntas que tenemos. No tengo idea, no nos dice mucho aún, o no nos dice más el apóstol Juan. Lo cierto es que es el único apóstol, de hecho, en los evangelios, por lo menos, o en las cartas, donde es el único que nos habla o nos introduce esa conversación que tuvo Felipe, que tuvo Andrés y que tuvo Jesucristo, ¿sí? Con estos hebreos, con estos griegos, perdón. Es el único testimonio que podemos tener aquí a través del apóstol Juan acerca de este momento, de este evento, de estas personas griegas, gentiles. Esto también me lleva a pensar algo. Estas personas fueron, como dice la Escritura, amadas personas, como dice en el capítulo 6, creo yo, si no me equivoco, el Señor dijo: tengo otras ovejas, a esas también debo traer. Varios creemos que
también se refería a otras ovejas, que tal vez al pueblo gentil. Yo creo que sí. Yo tengo la convicción de que de que sí es, o que está diciendo el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traer al redil de las ovejas. Y se refiere a ese pueblo gentil. Y ahorita vamos a ver por qué creo que es. Estos hombres, amadas personas, no dudo que estaban impresionadas, atravesadas por la palabra de Dios o por el mismo testimonio que estaban oyendo o que habían oído. No dudo que estos hombres estaban impresionados por lo que ellos habían escuchado acerca de Jesucristo. Imagínate. Bueno, es que el Antiguo Testamento, Isaías dice que vendrá el Mesías, que iba a venir, que iba a dar vista a los ciegos, iba a dar libertad a los cautivos, iba a proclamar el año agradable del Señor. Y yo no dudo que esos hombres que se habían vuelto de los ídolos a Dios, escudriñaban las Escrituras y dijeron algo, eso que el Antiguo Testamento, que la Biblia dice, se cumple en el Señor, se cumple en Jesús, y queremos conocerle, queremos por eso verle. Quisiéramos venir, pidieron audiencia, queremos ver a Jesús. Nosotros queremos ver a Jesús de cerca, queremos hablar con Él. Es muy importante, decía yo, lo que está ocurriendo aquí en este gran momento. La palabra de Dios no nos dice, mira, amado y amada persona, si nuestro Señor dijo, déjenlos venir, que vengan, quiero platicar con ellos, etcétera. Simplemente la palabra calla en ese sentido. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 5 o leemos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, o cuando leemos en versículos atrás, capítulos atrás, el que viene a mí yo no le echo fuera, yo estoy seguro que nuestro Señor se tomó el tiempo para atender a estos hombres. La Escritura no nos dice, pero lo que yo sí creo es lo que dice en otros textos: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, si estos hombres querían venir a Jesús y querían conocerlo, estoy seguro, yo estoy seguro que nuestro Señor, siendo Dios, siendo Señor, siendo el Salvador del mundo, sí se tomó el tiempo para poder encaminarlos o llevarles por el camino o a la salvación que ellos estaban buscando. Creo que estos hombres, amados, no regresaron de la misma manera. Cuando nosotros leemos que en el capítulo 1 de Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, y yo decía cuando compartía ese tema, la palabra dice que cuando vino a lo suyo, vino a su casa, y los de su casa no lo conocieron, lo ignoraron, lo desconocieron. Por lo tanto, el texto, verso número 12 del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos aquellos, no se está refiriendo al pueblo judío exclusivamente, sino todos aquellos que iban a creer
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leerte Romanos capítulo 1, el libro de Romanos, capítulo número 1, verso número 16, dice así: porque no, Pablo el apóstol, hablando, escribiéndoles a un pueblo gentil, dice aquí, verso número 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Te leo desde el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él se sentía con la gran responsabilidad de predicarle el Evangelio no solo a los judíos, sino también a los griegos, sino que también a todo el mundo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice aquí, porque es poder de Dios para salvación. Y mira cómo dice aquí, a todo aquel que cree. La salvación no es exclusiva para el pueblo judío. La salvación no es simplemente para unos cuantos elegidos. La salvación no es solo para unos cuantos predestinados. La salvación es para todo aquel que cree. El Evangelio es para todo aquel que cree. El Evangelio es para todo aquel que tiene oídos para oír. Usted que está oyendo, el Evangelio es para usted. Las buenas noticias de Dios, las palabras que el Señor quiere traer de paz para ti, es para todos. Es para todos, dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y dice aquí, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, sí, porque el Evangelio o Dios, el Salvador, vino por el linaje judío. Entonces dice la Escritura en Juan capítulo 1, a lo suyo vino primero a lo suyo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar, dice, comenzando desde Jerusalén. Y después dice, y por todo el mundo. Por eso es que hoy usted y yo hemos oído el Evangelio, no porque usted sea, no dudo que a lo mejor entre todos los que escuchan habrá algún judío del pueblo judío. Quiero decirle que el Señor fue enviado primero a usted, siendo del pueblo hebreo, para anunciar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para que pudiera creer en el Mesías, el Salvador, aquel que estaba profetizado en todos los profetas. Leíamos Oseas la semana anterior, leíamos Zacarías, ¿sí? Donde dice, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino, etcétera, manso y humilde, etcétera. La palabra dice aquí entonces que el apóstol no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No estaba así como que era exclusivo el Evangelio para un pueblo, una nación. Dice la Escritura, al judío primeramente y también al griego. Por eso dice al griego y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Algunos no somos tan sabios, no somos sabios según el mundo, ¿verdad? No somos tan sabios, unos no tenemos un título, algunos no tenemos una profesión, algunos no tenemos un cierto estatus a nivel allá, sociedad. Algunos fuimos levantados de lo vil y lo menospreciado.
Algunos fuimos tomados de lo vil y lo menospreciado de este mundo. Fuimos llamados estando hundidos, atados al pecado, esclavos de la maldad y del pecado éramos. Y de ahí el Señor vino a rescatarnos, vino a tomarnos. El Evangelio de Dios tiene poder para dar libertad al más pecador, al peor de los pecadores de este mundo. El Evangelio no es exclusivo, de hecho, para un grupo de gente. Porque cuando te acercas y le dices, oye, el Evangelio, le compartes el Evangelio a alguien y dice, bueno, es que yo creo que esto es solamente, esto de Dios es solamente para aquellos que no tienen nada que hacer, o que esto es solo para ya gente adulta, esto es solo para X grupo, los que están en problemas tal vez, pero es para todo aquel que está perdido, hermanos, llamadas personas. La palabra dice en este verso 21 de Juan capítulo 12, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le rogaron. Y bueno, hay muchas incógnitas sobre por qué se acercaron a Felipe. Algunos dicen que porque es un nombre griego. La verdad es que muchos en el tiempo de Jesucristo tenían nombres griegos. Otros porque, pues bueno, él era de Betsaida y Betsaida se encontraba muy cerca del pueblo griego, exactamente, de Decápolis. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, que el Señor, venían muchos a escucharle de diferentes lugares, de Judea, de Jerusalén, de Decápolis, etcétera, de alrededor. Venían y oían a Jesús. Y no dudo que entre esos que habían venido, algunos que habían venido en este momento y querían ver a Jesús, tal vez habían oído por esas familias o esas personas que habían venido a oír en otro momento a Jesucristo. Porque el Evangelio tiene poder. Yo sé que cuando nosotros hablamos tal vez no vemos que la gente, como lo pintan algunas religiones, grupos que se tiran, se caen al suelo, empiezan a revolcarse. El Evangelio o el Espíritu Santo no se mueve de esa manera. No se manifiesta de esa manera. ¿Sí? Entonces, dice que vinieron a Felipe. Yo más bien creo que porque reconocieron que este varón era uno de los discípulos. Vinieron y se acercaron primeramente a Felipe porque yo creo que reconocieron o entendieron que era uno de los discípulos del Señor. Y que este discípulo, sí, pues les llevaría al Señor Jesucristo. Amadas personas y amados hermanos, usted y yo hemos sido puestos en este mundo con un propósito. Yo no sé si entienda el propósito del por qué el Señor y Dios le ha salvado y por qué le tiene en esta vida todavía. Si el propósito solo es salvarle, entonces usted ya estuviera ahorita en el cielo. Pero si el propósito de Dios es salvarle y aparte que usted sea la sal y la luz de este mundo, entonces le dejará convivir, conocer, platicar, estar entre gente para exactamente manifestar lo que Dios ha hecho en usted. A veces hay personas que, créame, hay personas que son o dicen ser creyentes y ni su vecino sabe que es creyente. Algunos decimos yo soy cristiano y a veces ni nuestra familia sabe que somos cristianos. Por así decir, como que somos clandestinos. De dudosa procedencia, yo digo. Algunos, ¿por qué? Porque no testificamos. Algunos no saben que somos discípulos o cristianos. O sea, este hombre, yo estoy seguro que no fue necesario que dijera,
parte del cristiano o servidor de Jesucristo, de Jesús, discípulo de Jesús. Yo creo que le reconocieron como un discípulo, tal vez por su testimonio o por lo mismo que dice los versículos 17, porque él mismo testificaba. En algún momento le oyeron testificar y bueno, vinieron directamente con él y le dijeron, mira, Felipe, quisiéramos por favor que si podemos ver a Jesús. Y yo creo que un discípulo de Dios siempre va a buscar o va a querer el bien para los demás. Yo sé que a veces algunos somos discípulos nuevos y no tenemos o no conocemos cómo llevar a otros a Cristo. Entonces a veces le pedimos la ayuda a un hermano maduro para que nos ayude o para que nos acompañe a darle una palabra a esas personas que están buscando, están necesitadas de Dios. Y amados, en el tiempo en el que estamos viviendo, mira, hay mucha gente necesitada. Por lo que está viviendo el mundo, hay mucha gente que tiene miedo, hay muchas personas que tienen temores, hay muchas personas que están frustradas en este tiempo, hay muchas personas en este tiempo que están deprimidas, amados. Porque perdieron su casa, porque perdieron su empleo, porque perdieron su familia, etcétera, amados. Y es ahí donde esa sal, donde esa luz debe de mostrarse a este mundo. A mí me preocupa aquellos, amados, que parece que están de vacaciones. Aquellos hermanos que están pareciera como de vacaciones. No sabemos qué pasa, qué ocurre con ellos. Dirá el hermano, es que no preguntan por mí, yo creo que no me aman. No lo sé qué pase con ellos. A veces yo veo conectados a varios hermanos, hay reuniones, hay discipulados, y otros yo no sé si estén dando discipulados en otros lugares, no los veo en esas reuniones. No los veo. Yo sé que hay muchos varones, muchos hermanos y hermanas que tienen madurez, pero amados, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice la palabra que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y cuando yo no veo que tienen algunos mucho deseo de convivir unos con otros, de tener comunión unos con otros, a veces en verdad, a mí en lo personal, lo he manifestado, parece que me vienen pensamientos pecaminosos de decir, no sé si este hermano sea hermano, no sé si esta hermana sea hermana. Y perdón que diga esto en este momento, pero es que la palabra dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. El hecho de que ahorita esta pandemia nos ha de alguna manera como distanciado, no quiere decir, sí, que entonces yo no debo de tener comunión con mis hermanos. Lo podemos hacer de varias maneras. Estamos orando con toda sinceridad y de verdad buscando la dirección del Señor porque deseamos ya reunirnos, ya congregarnos y bueno, créanme hermanos, varios hermanos estamos en oración, casi toda la iglesia está en oración buscando la dirección y la sabiduría de Dios. Pero yo en lo personal estoy preocupado por aquellos hermanos que creo que están de vacaciones. Yo no sé si andan en Europa, en Venecia, yo no sé dónde anden, en África, de misioneros. No los escucho, no los veo, no sé dónde estén. Pero te digo una cosa, amado, el mundo necesita de Cristo. El mundo necesita del Evangelio. Y tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, como dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable.
Yo no sé si tú creas, ok, no tengo, ahorita no nos reunimos, es tiempo para yo dedicarme a esto, a mis negocios, a mis empleos, a mis empresas, lo que tú quieras, o a otra cosa. Amado, el hecho de que nosotros o de que no haya aún ni reuniones presenciales en este momento, o de que pareciera, como dicen por ahí, la iglesia o el lugar, el templo esté cerrado, la iglesia no está cerrada. La iglesia no está muerta, debe de estar viviendo, debe de estar brillando, debe de estar allá afuera siendo esa luz y siendo principalmente ese testimonio en esta tierra, en este mundo que está careciendo de esa esperanza que no la hallan en ninguna parte, que solamente está en Jesucristo. El mundo necesita, y si usted nos escucha, tiene necesidad de Dios, lo hemos dicho por este medio, escríbanos, llámenos, estamos para servirles. ¿Alguna consejería que tenga usted? El hecho de que estemos viviendo y estemos pasando por una pandemia que nunca hemos vivido, eso no es el motivo por el cual usted no va a ser atendido o atendida y no va a ser discipulada. Más aún, debemos de estar más cerca. Ay del solo, dice la palabra. ¿Mal irá? Ay del solo. Estos hombres vinieron a Felipe, reconocieron, este es un discípulo. Ok, y miren que este discípulo llamado Felipe dijo, ok, yo no sé si sea tan prudente que yo venga y yo le diga a Jesús, yo no sé si lo voy a interrumpir. Voy y le pregunto a Andrés, mira, estos hombres son griegos, quieren ver a Jesús, no sé si sea prudente, si es peligroso, los judíos, los fariseos, etcétera, andan cuidando, andan vigilando al maestro, ¿qué haremos? Y la palabra dice que, creo yo, que platicaron entre ellos y dijeron, ok, vamos y se lo decimos los dos y decimos que estos hombres le quieren ver. Dios no está tan ocupado como tú piensas para no atender a tu necesidad. Dios tiene tiempo para ti. Dios quiere acercarse y quiere venir a tu vida también. No es exclusivo. El perdón y la salvación no es exclusiva de unos cuantos nada más. Acabamos de leer Romanos, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, amados. Al judío primeramente y también al griego. En el libro de Romanos, si quieres volvamos y quiero citarte un texto más, Dios en su grande misericordia ha querido levantar un pueblo en todo el mundo, en todas las naciones, no solamente a ese pueblo judío, a ese pueblo hebreo. Dios quiere llegar hasta lo último de la tierra. Sí, Dios quiere llegar a todo aquel que escucha el evangelio, y si lo escucha es porque Dios quiere atraerlo hacia él, no para condenación, sino para salvación. El libro de Romanos, capítulo número 9, verso número 25. Dice así, como también en Oseas dice, verso 24, perdón, leo el verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, hay una palabra profética en el libro de Oseas donde dice, si es el capítulo 2, verso 23, tú lees esto, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Hoy nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados, podemos alcanzar salvación, podemos también ser llamados hijos de Dios, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento, no una, hay varias. Hay varias, en Daniel, en Oseas, en Isaías, en los Salmos. Y dice aquí también, y a la no amada será llamada amada. Y en el lugar
donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías, escucha bien, Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El hecho de que haya, o el pueblo de Israel llegó a ser tan numeroso, como dice aquí, como la arena del mar, no quiere decir que todos tuvieron el deseo, no todos tomaron esa determinación de entregar sus vidas a Dios. Hay muchos que murmuraron, fornicaron, adulteraron, se apartaron del camino, y hablando del pueblo que salió de Egipto, muchos, o casi más bien todos, quedaron muertos, postrados, dice la palabra, en el desierto. Pero hubieron algunas personas que el Señor salvó y perdonó. Salvó, perdonó aquellos que no fueron quejosos, que no fueron incrédulos, que le creyeron a Dios, que fueron rectos, temerosos de Dios, y la palabra y Dios mismo da testimonio. Por ejemplo, como Job, hombre justo, temeroso de Dios. Wow, dices tú, Dios mismo da testimonio de ese hombre. En el Antiguo Testamento dice la palabra, Enoc caminó con Dios. Wow, dices tú, Dios es el que da testimonio, no un hombre, no una persona. Dios estaba dando testimonio de quién había caminado con Dios, de quién había sido justo, de quién había sido temeroso. Acá dice que solamente el remanente será salvo. Quítate de tu mente de que solo unos cuantos están predestinados. Quítate de tu corazón que solamente unos cuantos son elegidos. ¿Sí? Es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente, dice la Escritura, y también al griego. Dios quiere levantar un pueblo, ¿sí?, de aquel que quiere creer. En el capítulo 11, verso número 17 de este libro de Romanos, dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando de aquellos judíos que fueron hechos a un lado, hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo 19, en el verso 5, Dios les dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿A quién se lo decía? ¿A los babilonios? No. ¿A los caldeos? No. ¿A los moabitas? No. Se lo estaba diciendo al pueblo que había sacado de Egipto. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y cuando nosotros llegamos aquí a esta parte del libro de Romanos, capítulo 11, la palabra dice que varios de ellos fueron desgajados, hablando en el sentido figurativo. Sí, eran las ramas estaban sobre el tronco ahí, y Dios quiso desgajar a muchos, o sea, cortarlos, y quiso venir e injertar ramas. Sí, quiso venir e injertar esas ramas. Y está diciendo, refiriéndose a ese pueblo gentil, exactamente. No solo, los judíos siempre pensaron algo: la salvación le pertenece solo a los judíos. Tú ves a los samaritanos, y cuando el Señor Jesús estaba hablando con esa mujer samaritana, ella decía: yo sé que la salvación viene de los judíos. Ella entendía. Y amados, muchos judíos fueron quitados.
Y varios, sin merecerlo, sin ser dignos, fuimos puestos en esa rama que fue desgajada. Para que no nos jactemos, para que no, hermanos, nos vanagloriemos y digamos, bueno, es que yo soy favorito, etcétera. La Escritura dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. El libro de Apocalipsis nos dice que nos conduzcamos en temor, en temblor, etcétera. Que nos conduzcamos, hermanos. Que cuidemos, que nos guardemos del pecado, de la maldad, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y si crees que estás predestinado, ten cuidado, porque la palabra ahí dice, para que no sea borrado tu nombre. No importa aunque tengas el certificado de que te bautizó X o Y apóstol, si tú no guardas tu vida en santidad, en el temor, si no perseveras en la doctrina de los apóstoles, amado hermano, así tengas 20 años de caminando tú, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Tu nombre puede ser borrado. Dice aquí, no te jactes en tu corazón. Más bien teme a Dios. Teme a Dios. Temamos al Señor, amados. Y bueno, ya terminando ya con nuestra charla, el verso, estamos en el capítulo 12, verso número 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Bueno, a que no solamente iban a creer unos cuantos, su nombre iba a ser grandemente glorificado, porque muchos iban aún a creer, iba a ser más glorificado, porque muchos, no solamente del pueblo judío, iban a creer, sino aún del pueblo gentil, amadas personas. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, palabras que en otro momento él decía, mi hora aún no ha llegado. En varios momentos del Evangelio de Juan llegó a decir, mi hora aún no ha llegado, pero ahorita, hermanos, en este verso 23 dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado el momento y ya faltaban poco tiempo, días, horas para ir a la cruz. Ir a la cruz. Y Isaías capítulo 53 dice que verá linaje, su descendencia no se iba a poder contar. Dice también en otra parte del libro de Apocalipsis que iban a ver en el cielo, habrán personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y cuando el libro de Evangelio de Juan capítulo 3, hablando de ese grande amor con el que Dios nos ha amado, dice en el capítulo 3, verso número 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego dice, para que todo. Y está hablando de todo el mundo. No solo del pueblo judío, no solo de los que se sienten elegidos, sino de todo aquel que quiere venir y creer a Dios y a su palabra. De todo aquel, para que todo aquel, dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo es que tú y que yo seamos perdonados, seamos salvos. Si queremos creer al Evangelio, si queremos recibir el Evangelio, si queremos, como aquellos hombres griegos, si queremos, y aún porque la necesidad tiene pies, amados, no basta oír, no basta oír, necesitamos querer. Y Dios pone ese querer, también pone el hacer. Si usted me está oyendo, es porque Dios está poniendo ese querer. Si usted está oyendo estas citas de Juan, el apóstol, es porque Dios quiere llevarle a creer, porque quiere llevarle a hacer. Pero está en cada uno de nosotros el poder recibir la palabra con humildad y mansedumbre y ser dirigidos por Dios, o seguir, hermanos, amadas personas, en nuestra vida de pecado y de maldad. Está en usted, está en mí. El querer seguir en nuestro camino de maldad, o como aquellos griegos, dejar sus tierras, dejar sus dioses, dejar sus ídolos y venir para adorar a Dios. Vamos ahí a terminar. Ahí en su casa yo le invito a cerrar sus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, que tú abras el entendimiento y esta palabra siga tratando el corazón de cada uno de los oyentes, de tu iglesia, de todos aquellos, Señor, que hoy han oído tu palabra, Señor. No caiga a tierra, Señor, tu palabra. Padre, pon necesidad, pon urgencia en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, para anunciar el Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, danos de nuevo, danos unción, y pon humildad, el querer y el hacer en cada uno de los que hoy nos han oído. Eso es lo que quieres, Señor. Es tu deseo, alcanzar a todos, dar perdón, dar salvación. Sabemos que es tu deseo. Ayúdanos a caminar, a andar en tus pasos, a no perder el sabor como sal, a que no se vaya el brillo, esa luz no se apague, Señor. Aviva el fuego en la iglesia, en la vida de los hermanos, en la vida de tu pueblo, Señor. Que podamos levantarnos y caminar como un solo hombre, Señor, en pos de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien murió por este pueblo, por esta iglesia que has redimido, hoy te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, nos ponemos a sus órdenes. Si hay alguna necesidad, estamos para servirle y con toda confianza puede buscarnos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo.